Qué bueno que está con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX. Y bueno, los que andan muy adelantados y saben aprovechar los momentos, la coyuntura, muy próximo a lo que será la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, pues son los partidos Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Resulta que el miércoles 28 firmaron lo que es pues un convenio, un acuerdo para ir juntos a lo que son los comicios del 2027. Aún arranca el año electoral, pero bueno, ellos ya se están preparando. Y concretamente hicieron una declaración que contempla 2 puntos. Uno de ellos es en el que dicen que refrendan la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto transformador por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México, pero sobre todo que ha logrado en los hechos un verdadero estado de bienestar. Ratificamos, dice, nuestro apoyo, respaldo y acompañamiento a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la más votada de la historia del país, anteponiendo el interés de México por encima de cualquier interés partidista. Bueno, y lo firman Luisa María Alcalde Luján, de Morena, Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, y el eterno, el cacique del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez. Juan Sánchez Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Jaramillo Alanis, ¿cómo Buenas estás? noches. Yo creo que no podemos adelantar todavía que esa alianza que es más balín que un peso de una moneda de 4 pesos, sí vaya a concretarse. Todavía estamos a tiempo de que se definan las posturas, puesto que no se ha presentado el proyecto de la iniciativa presidencial, por un lado. Y hay que recordar que días antes, ambos dirigentes, Karen Castrejón Trujillo del Verde y Alberto Anaya Gutiérrez del PT, manifestaron su rechazo abierto a la reforma. El rechazo no de ellos nada más, sino de los legisladores pertenecientes a sus grupos parlamentarios. Ellos desde luego tiraron la piedra para buscar una respuesta que satisfaciera algunos de sus apetitos político-económicos, sobre todo porque son gente dedicada al chantaje político, son gente sin escrúpulos, son personas a las que les vale madre la cuestión ideológica y el país. Ellos se dedican a hacer negocio propio y así han actuado siempre. Tras esas manifestaciones, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Vega. Rodríguez, sí. Rodríguez Velázquez, quien les dio quien acordó con ellos algunos temas y los dos salieron triunfantes de ambas reuniones diciendo que sí, que iban por la reforma electoral. Aquí yo supongo que algo les ofreció la secretaria de Gobernación, porque esa gente no da pasos en guarache. Si no les pagan, no te apoyan en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué les ofrecieron a cambio? No se sabe. Ellos, por principio de cuentas, se oponen a la reducción o a la extinción de los legisladores plurinominales, tanto de la Cámara Baja como del Senado de la República. Se oponen también a la reducción del financiamiento público para sus actividades ordinarias. Se oponen también a que se prohíban las alianzas políticas partidistas en los procesos electorales. Entonces, ¿qué es lo que les dieron a cambio? ¿O qué les van a dar a cambio para haber accedido a jugársela abiertamente con esta reforma? Te digo, es todavía a priori hacer un balance sobre lo que viene, porque no ha sido presentada a una iniciativa o el proyecto de iniciativa, y tampoco conocemos su contenido. Entonces también hay que tomar en cuenta
la consideración de los diputados y los senadores petistas y del Verde, porque no todos se alinean con sus dirigentes. Hay mucho divisionismo en ambos partidos y sobre todo cuando la mayoría son políticos prestados, militantes prestados, que tienen la camiseta o el corazón con Morena, el corazón guinda, pero representan a otros membretes. Eso es lo que creo que está pasando con el proyecto. Mario. De entrada yo creo que tendríamos que decir que hay un acuerdo político entre partidos. Es un acuerdo que no acabamos de terminar de conocer, aunque haya un documento emitido por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. No acabamos de conocer porque ciertamente no podemos ver más allá de los acuerdos que se vieron públicamente en el mensaje que dieron las y el dirigente de los partidos en mención. Lo que se ve es que llegaron a un acuerdo político, que a lo mejor les hicieron manita de puerco para que llegaran, pero sigo diciendo que Morena perdiendo gana, porque le cuesta mucho más dinero al país sostener a dos rémoras como son el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que son partidos de chantaje y que además han sido partidos bisagra. Hay que recordar que el Partido del Verde Ecologista surge porque le hizo falta al PRI un partido que ha sido un partido a modo, hay que decirlo, y el PT una creación del salinato, y en este camino, en este rumbo hacia procesos electorales, que por cierto el 2027 se abre en septiembre próximo, me parece a mí que es justo los tiempos, pero se adelantaron a la reforma electoral que en uno de los puntos menciona que se iban a prohibir las alianzas de los partidos. Esta alianza partidista le dice no a la prohibición que decía la reforma electoral, que se supone enviaría la Comisión Especial Presidencial a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Entonces, por un lado es el acuerdo político, por otro lado está el tema electoral, el tema de la reforma electoral. Qué bueno que lo hagan ahora, porque a mucho tiempo antes, y bueno, la reforma electoral entiendo que estaría por ahí por marzo, que tendrían que ajustarse estos partidos que hoy firman un acuerdo para ir en alianza para el 2027, tendrían que ajustar sus términos que han acordado para ir en alianza del 2027 a nivel nacional, hay que aclararlo, porque en lo local en Tamaulipas hay un trecho grande. Aquí hay un problema más de fondo porque al parecer las dirigencias estatales de Morena o quienes dirigen a Morena o quienes mandan en Morena, bueno, no quieren que el Verde siga al frente del asunto de la negociación partidista en Tamaulipas, no quieren llegar a acuerdos. Aquí lo que se ve de fondo es que hay que descarrilar esta alianza en Tamaulipas para que quienes se ostentan como dirigentes y, hay que decirlo, dueños del Morena, tengan una contienda 2027 que les dé ganancias a un solo partido, a un solo grupo de poder en Tamaulipas. Y a mí me parece que en Tamaulipas estamos viendo en este momento, y todavía no se abre el proceso electoral, hay que decirlo y puntualizarlo, estamos viendo en este momento ya hay una efervescencia por las candidatas y los candidatos, candidaturas de todo tipo y para todos los partidos. Me parece que el Verde y el PT en este caso sería el más perdedor, el que hubiera perdido más pronto su registro de no irse en alianza con Morena a nivel nacional. Y eso le permite pues nadar hacia los procesos eleccionarios que vienen el próximo 2027. Sin embargo, sigo creyendo que aquí todo parece indicar que quieren que no ir en alianza en lo estatal. Ahora, ¿en qué van a ir? En diputados locales, diputados federales, alcaldes, alcaldesas. No se sabe todavía cómo va a ser, en qué términos va el acuerdo político electoral de estos partidos
que hoy bueno, en estos días han anunciado que firman el acuerdo, y sigo sosteniendo que al México le sale más barato, y a Morena, mejor dicho, le sale más barato perder la alianza con los partidos del Verde Ecologista y del PT por la connotación histórica política que estos tienen, y con quiénes son los dueños de estos partidos, y a qué han hecho grandes negocios con los membretes partidistas. Entonces yo creo que perdiendo Morena gana, y ganaría credibilidad de la que adolece desde hace un buen tiempo. Creo que lo que hicieron ahora los partidos políticos, estos, Morena, bueno, liderados por Morena, y sumados ahí la alianza, el Verde Ecologista y el PT, pues es la continuidad de lo que le resultó bien, que es un acuerdo que en un momento importante, fundamental, que está pensado, que está meditado, que está calculado, por lo tanto es algo estratégico, no es algo que va a la improvisación, es algo que obviamente pues tuvo que verse en números, tuvo que verse en posibilidades, y obviamente diríamos que propósitos superiores. Uno de ellos es ir así muy orientados a conservar las mayorías, en este caso en la Cámara de Diputados. Mayoría, no solamente la mayoría simple, sino la mayoría calificada que ahora mismo tienen, sumando a estos dos partidos a Morena. Entonces, es obviamente una línea de la presidenta, y bueno, también tiene un sentido práctico, porque lo hacen a la de ya, adelantándose a los demás partidos políticos, mientras los demás andan en la búsqueda mientras hay otros que quieren ser partidos políticos. O sea, vemos al PRI desdibujado, o sea, Lalito Moreno tratando de tocar puertas para que vengan los norteamericanos a meter orden en México. Y por otro lado vemos a los panistas que pues no traen ni pie ni cabeza, o sea, en la pepena, en la diatriba, no bajan a territorio. Creo que Tamaulipas es uno de esos ejemplos de cómo anda el panismo a nivel nacional. Tamaulipas, un grupo que ya se dividió, que ya son dos grupos, que ya enseñaron realmente el cobre, y que van a un proceso para renovar la dirigencia nacional, que todavía no se sabe si va a ser por voto directo o mediante los delegados, como acostumbran. Entonces, a mi juicio, es un buen momento. En una de esas, y por ejemplo, en la reforma electoral, votan porque pues ya no haya este tipo de alianzas. En una de esas, en la reforma electoral cambian los procedimientos para los plurinominales diputados sin que se agoten, pero por lo pronto, como la ley no alcanza o no opera en carácter retroactivo, pues podrían quizá irse en esta elección del 2027 con algunas canonjías que les encantan a los del PT, con algunas canonjías que les encantan a los del Verde Ecologista, y todos felices y todos contentos. Morena conservaría el poder, y conservaría también a los aliados que le permitirían que la presidenta Claudia Sheinbaum siga abonando por el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y en el caso de los estados, bueno, ahí tendría que verse de qué manera se van a coaligar en su momento estos partidos políticos, y se van a ir por la libre. Lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, luego de esta firma de buena intención, de alianza, diríamos, entre estos partidos, aquí en Tamaulipas, los rijosos del Partido Verde Ecologista, con Manuel Muñoz Cano a la cabeza, pues ya dobló las manitas y dijo que había un buen acercamiento y una buena relación con Morena, y que pues iban a limar asperezas y todo esto en caso de que que hubiera existido. Y en el caso de Maqui Ortiz, que ya se sentía candidata del Verde Ecologista a la gobernatura, pues también dijo que pues había que ver cómo viene esta situación, y que en todo caso
pues hay también propósitos superiores que habría que respetar. Mira, yo tengo dos consideraciones. La primera es que al sistema federal, al gobierno federal, se le pasó el tiempo para presentar una iniciativa que pudiera ser debidamente discutida y analizada o enmendada para antes de ser votada. Y ahora que ya les ganó ese tiempo, muestran desesperación por comprar conciencias. ¿Por qué? Porque la ley establece que hasta 90 días antes de abrirse cualquier o de iniciarse cualquier proceso electoral se puede implantar una reforma. De lo contrario, tendría que aplazarse, ¿sí? Entonces, estos señores cuentan con 4 meses para sacarla avante. No sabemos todavía el mar de participaciones y cuánto se lleve la discusión. Hay quienes aseguran que en marzo ya va a reforma, otros que en abril. Bueno, ellos tienen hasta mayo para sacarla, ¿sí? Puede ser que uno de los objetivos del PT y del Verde para venderse en esa alianza sea a cambio de algunas gubernaturas estatales. Ya ocurrió en el régimen de Enrique Peña Nieto, cuando le cedió a la oposición 9 gubernaturas con tal de su voto para sacar avante la reforma energética. Y no dudo que Rosa Isela Rodríguez les haya ofrecido algunas gubernaturas al PT y al Verde a cambio del voto y de la eliminación de legisladores plurinominales. Bueno, es mi consideración. En el pasado así fue la negociación con Enrique Peña Nieto. Así fue. Se dio gubernaturas como la de Tamaulipas y que quedó al final de cuentas en el sexenio mal sexenio vivido que tuvimos con el bandido prófugo de la justicia Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y sería tristísimo que Rosa Isela Rodríguez hubiera puesto en la bandeja de la negociación otra vez Tamaulipas. Y bueno, los morenistas estarían de acuerdo en este tema. Es una lucubración que hacemos teniendo de experiencia el marco aquel en que se cedió a Tamaulipas en pos de la reforma energética que votaron los partidos. En ese entonces, pues Morena no lo hizo. Pero hoy estamos hablando de otra situación política, de otras condiciones políticas en las que los tamaulipecos y las tamaulipecas votamos a favor de un cambio verdadero. Y parece ser que no ha llegado el cambio verdadero. Estamos de nuevo en un tema en el que están en la mesa de las negociaciones hasta nuestro futuro, sí. Hasta nuestro futuro, porque dices, para que los partidos políticos sobrevivan, necesitan esto y esto y esto. ¿Para qué queremos rémoras? ¿Para qué queremos 2 partidos o 3 o 4 que le cuesten al erario, que le cuesten a usted y a todos nosotros, a todos los mexicanos, si son un nido de bandidos? En el caso del PT, que son caciques, en el caso del Verde, que es lo mismo. Yo no podría decir que Manuel en este momento, el dirigente estatal del Verde, vaya a negociar algo con la dirigente de Morena, con Guadalupe Gómez. Ni uno ni otro se ha acercado. Manuel no se ha acercado a la maestra Guadalupe, ni la maestra Guadalupe al Verde. Hay una negociación, quién sabe si se vaya a dar la alianza en Tamaulipas. Hay la dirigencia del Verde Ecologista a nivel nacional dijo que en las diputaciones locales, alcaldías, el Verde no iba en alianza con Morena. Entonces, vamos a ver de qué cuero salen más correas, y entonces nosotros los ciudadanos tendríamos, aún y cuando nos cuesten, porque ya están en la mesa de la negociación y dentro de los presupuestos que genera el gobierno, porque sale el recurso de donde mismo para los partidos políticos, vamos a ver por quién votamos. Si a mí no me gusta el candidato o candidata de Morena, pues votaría por la del Verde o por la del PT, nada más con que no me salgan Cobair, Sandy Robles a la cabeza, por el amor de Dios.
Fíjense, bueno, la política hay alguna vertiente que dice que es el arte de lo posible, ¿no? Y pues lo que se está planteando, pues todo es posible. Todo es posible. Y en mi anterior intervención hablaba de la cuestión estratégica, lo que están calculando, y la cuestión de lo práctico, pues la política no deja de ser práctica, así sea, estemos hablando de Morena. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las condiciones no están dadas para otra situación. Más porque Morena pues no ha crecido en lo interno, aunque tenga 9, 10, 11 o más millones de militantes inscritos. Porque una cosa es la inscripción de militantes y otra cosa es la organización de esos Claro, militantes. la estructura. La destacamentación de esos militantes, la estructura en el lugar donde se requieren, en las secciones de esos militantes. Esto pareciera como el PRI, guardadas las proporciones, aunque acá hay una ideología, diríamos, más socialdemócrata, más hacia la izquierda, menos duda, diríamos, que en la definición, al menos en los documentos básicos de Morena. Eso, pero en la práctica ocurre una situación como la del PRI, o sea, tú júntalos y tú enlístalos y tú ponlos a jalar. ¿Quiénes son? ¿Con qué nivel de conciencia? ¿Con qué nivel de compromiso? Es de todo. Todavía Morena. Todavía Es que tienen no comités seccionales, sí. Tienen comités de salud, tienen comités de bienestar, tienen comités de becas. O sea, Morena tiene una estructura que ha hecho en base a programas y tiene sociales. Los recursos, Y recursos. Perdón por la INE interrupción. les da Pero no tienen el nivel. casi 4,000 millones No, de pesos no. anuales para actividades sí, ordinarias. Pero el problema aquí es que la militancia, o sea, no tiene el nivel de conciencia que tendrían que tener, el nivel de compromiso que tendrían que tener, No. más allá de la dádiva, más allá Sí. del favor. Pero eso es culpa de las cabezas que manejan Morena, porque se están devorando entre Por sí. supuesto. O sea, por es tanta supuesto. su ambición política o su ambición de poder, pues, sí, que están todos contra todos. Sí, o sea, más que pensar en el proyecto general, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, Sí. en bonarse a lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, Están pues pensando andan su en proyecto. lo suyo. Sí, Entonces, cada quien. ese es el verdadero problema. O sea, hay un canibalismo bastante notable y vuelve al punto de las tribus, de la segregación. Y bueno. Más que tribus, yo siempre les he dicho que son hordas. Bueno. Estas son hordas porque saben que hay un presupuesto, saben que hay puestos políticos, saben que detrás de los puestos políticos hay presupuestos públicos que manejar y desde ahí se utilizan como plataformas. Eso lo hizo el PRI durante muchísimos años. Era el partido de colocación de empleos para todo mundo. Hoy parece ser lo mismo, entonces, bueno. El PT seguramente se duele en Tamaulipas de no ser considerado dentro de lo que es pues los puestos públicos gubernamentales, ¿verdad? Seguramente una de sus, diríamos, cuestiones que pudieran tener contra el gobierno del Estado, pues sería esa, ¿no? El verde ecologista no tendría por qué quejarse mucho y sin embargo, pues le han llevado las contras, diríamos que al proyecto político en Tamaulipas. Ahí tenemos que hay un subsecretario y quién sabe cuántos funcionarios más puede haber en la administración estatal. Tiene más diputados que ningún otro partido, el Verde. No estoy, Más que Morena, ¿eh? Pero hablo de... Sí, por eso. Pero federales. Bueno, sí. Sí, pero finalmente son de Morena, ¿no? No creo que el expresidente de Matamoros sea muy morenista. La Borrega, bueno. No, pues, yo tampoco creo que sea muy morenista. Ni muy verde. No, bueno, no. pero, Es más pero, priista. No. pero tenía compromiso y llegó por Morena Claro, a la alcaldía, claro, Mario López. claro. Y O Casandra de los Santos. pero Mario Casandra López- de bueno, los bueno, Santos. bueno. Mario López va a todas, fue periodista, fue morenista, Bueno. ahora es del Verde. ¿sabes? por eso, en algún momento pues Son están, camaleones a ver, de la política. pero están en su derecho porque esa es la Fíjate, esa es una de las objeciones más fuertes del chapulineo político, Bueno, por de eso. que se disfracen
¿sí? De un color y de otro. Y yo te decía, te hablaba acerca del nivel de conciencia. ¿Sí? Sí. A ver, No hay. a ver, si eso es lo que hay, Juan Sánchez Mendoza, si eso es lo que hay, y si tú tienes enfrente a los enemigos de afuera y de dentro, que están aliados, no puedes dejar espacios y consideraciones, no puedes ser exquisito. Claro. Por eso hablaba de la política práctica, de lo posible. Porque si tú les abres esa oportunidad a los contrarios, con ese vuelo que traen, ese oxígeno que les da el señor Donald Trump a la derecha y a la ultraderecha, pues júralo que ahorita el proyecto de la Cuarta Transformación estaría a un paso de poder naufragar. Pero, ¿qué están haciendo? Pues le están cerrando las posibilidades. Por eso, en ese documento en el que sacan estos señores del Verde Ecologista, del PT y de Morena, hablan de la soberanía y hablan de la presidenta y hablan de estar con ella. Sí. Van los dos mensajes. Aquí vamos juntos y también estamos unidos ante Estamos lo que bien, pueda venir estamos bien, de afuera. Claudio. Ahora, si no lo hicieras así, entonces estás dejando espacios. No han alcanzado el nivel de organización y de conciencia morena. La gobernabilidad la siguen practicando de manera centralista. Las jefaturas políticas tienen que operar y funcionar, porque si no funcionan, cualquier grupo, cualquier apetito puede florecer. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues simplemente ahí. Cierro las posibilidades que esto sea. Y yo negocio desde la Secretaría de Gobernación con mis aliados para poder bajar eso hasta territorio y entonces sí, le damos continuidad a lo que traemos, porque las condiciones han cambiado más y mucho más por las acechanzas internacionales. Sí, mira, después de votarse la reforma electoral, donde tienen que convalidar las 19 entidades, cuando menos, 19 congresos, todavía se tienen que elaborar los proyectos de reformas locales, reformas electorales locales, entre ellas la de Tamaulipas. Vamos a ser los primeros, no te preocupes. Vamos a ser ejemplo nacional, Juan. No, mientras no se caiga en los vicios, errores y... ¿A poco tú crees que el señor Prieto no era? Y tanto bochorno que causó la elección judicial Humberto local. Prieto ya lo tiene arreglado, Con eso, Juan. sí. Por Dios, ¿por qué lo pones en duda? No dudes. Vamos a ser ejemplo nacional Otra también. vez, sí. Gracias, Hasta Mari. luego. Gracias a ti. La Portada MX, síganos.